una de las cosas que sí pude evidenciar es que, bueno, digamos que como como lo del SECOP 2 no sirve, entonces quedo comprometido para poder hacer la explicación de lo que, digamos, de la parte de lo que le pasaba a Joana, creo, y a el otro compañero que no salía el tema de cuando se activaban las áreas de interés, no quedaban. Y era que nos faltaba ahí un pequeño detalle que hay que darle ahí en una pestaña. Entonces, si no lo podemos hacer, yo les hago un video y les muestro, o en la otra clase les muestro, ¿sí? Lo que sí pude ver cuando cuando hicimos lo del consorcio y nos tratamos de presentar, que salió salió un mensaje donde decía que todos los miembros del consorcio deben estar aprobados o activos. No recuerdo cómo creo que decía aprobados. Resulta que viendo y analizando la información, esto fue un pantallazo que pude tomar del consorcio que creamos entre Alexis, eh, este era yo, y el que dice Universidad Industrial de Santander era Juliana, ¿verdad? O si era con Juliana que hicimos, o quién, no recuerdo ahorita el nombre, o fue Lucía, o es Lucía Juliana. Total, para que ustedes se den cuenta, resulta que acá en donde dice estado, sale que Alexis sale pendiente y Juliana sale pendiente. O sea, todavía no están como salía yo, que sale aprobado. Entonces resulta que cuando hicieron ustedes el registro, cuando se hizo el registro, de pronto hizo falta algo. Entonces ese algo habría que chequear dentro del registro si hizo falta algo. No sé qué les faltará, algo, de pronto algún documento, anexar alguna cosa, porque por eso es que les aparece pendiente. Yo pude llamar telefónicamente hoy y me respondieron eso. Pero entonces como la información que piden para verificar esas cosas es personal, piden el número de la cédula y otros datos ya personales de lo que cuando uno llena el registro. Entonces sí les recomiendo de pronto a los que puedan ir chequeando si les aparece este estado pendiente, o sea, si ustedes van a crear un consorcio o lo pueden crear para chequear y les sale aquí que están pendientes, debe ser que falta hacer algo en el momento del registro, quedó pendiente algo. Les voy a pasar un número telefónico aquí por el chat. Les voy a pasar un número telefónico de un teléfono fijo en Bogotá, ¿sí? Del SECOP 2 para que lo copien. Se los voy a pasar aquí por el chat del grupo acá de la clase. Teléfono, es un teléfono fijo, el cual tiene pues tiene un menú muy fácil y la idea es que seguir el menú y poder hablar con un asesor. Entonces uno simplemente le dice que realizó el registro, pero que le aparece en estado pendiente y que no sabe, de pronto uno no sabe qué cosa quedó mal. Ya, entonces ellos le ayudan a resolver ese tema. Ya, entonces ahí está el número, cópienlo, el número del teléfono. ¿Por qué? Porque si aparece pendiente, ustedes no se van a poder presentar a ningún proceso ni como personas naturales y tampoco si llegan a armar un consorcio y se van a presentar, pues no les va a recibir porque no aparecen como aprobados, sino todavía en pendiente. ¿Vale? Eso era, por eso fue que me salió ese mensaje y yo no había chequeado que cuando hicimos el consorcio me había salido esto en pendiente. Y lo otro, pues entonces ya cuando tengamos
cuando tengamos la plataforma habilitada del SECOP 2, les haré el ejemplo, ¿listo? Bueno, ya digamos que ahora vamos a pasar a la siguiente etapa del, del curso. Ya vimos el tema de las licitaciones, y, ya pudimos analizar o ver cómo se presenta la licitación, cómo se arma, cómo la analizamos, ¿cierto? Tenemos idea de cómo trabajar o de cómo manejar el SECOP 1 y de cómo poder crear un registro en el SECOP 2 y de cómo buscar procesos en el SECOP 2. Y pues podemos también tener una idea de cómo podemos interpretar los parámetros básicos que nos pide una licitación. Entonces ahora vamos al siguiente tema, que es ya el inicio de obra. Digamos que para para esta parte, pues vamos a enfocarnos en el tema como si nosotros tuviésemos una empresa, o como si una empresa nos contratara y nos fuéramos a estar al frente de todo el trabajo de la obra, ¿sí? Entonces, cuando se va a hacer el inicio de la obra, digamos que hay una parte logística y una parte de inicio en el cual nosotros tenemos que hacer muchas tareitas de la parte de organización antes de empezar físicamente la obra como tal, ¿sí? Antes de poder iniciar a realizar trabajos físicos en la obra, debemos hacer algunos análisis y empezar a trabajar alguna parte eh, documental y logística para, para poder ya empezar con el tema de la obra como tal. Entonces, dentro de los documentos contractuales más relevantes, vamos a ver algo del contrato y los documentos más sobresalientes que podemos tener. Cuando yo hablo de documentos contractuales, ¿sí? Cuando se utiliza esta palabra, básicamente es la documentación que nos da la entidad contratante cuando la empresa ya firmó el contrato, ¿sí? Porque aparte del contrato, pues es normal y es necesario que nos adjunten mucha información del contrato como tal, si de pronto uno todavía no ha tenido acceso a ella, porque como ustedes se dieron cuenta, en muchas páginas de las que vimos del SECOP 1 y del SECOP 2, pues ya, digamos, el presupuesto, pues uno lo presentó, ¿cierto? El presupuesto y APU lo presentaron en la licitación. Entonces, ese documento o esa información, pues ya uno la tiene hace tiempo. En algunas licitaciones se montan estos documentos en la licitación, en otras no, ¿cierto? Entonces, si uno no los tiene, que es el plan de manejo ambiental, de pronto la aplicación del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo es, cada empresa tiene un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, ¿cierto? Entonces lo que hacen es ese, ese, ese sistema de gestión de seguridad y salud de seguridad y salud en el trabajo, lo que se hace es cómo lo voy a aplicar en la obra, ¿sí? ¿Qué cosas debo hacer de ese sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo en la obra? De todas maneras, pues hay personal encargado para eso, ¿no? Que ha estudiado pues el tema de seguridad y salud en el trabajo y nos ayudan y nos apoyan en qué cosas debemos hacer para poder aplicar ese sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo de la empresa en la obra. Y pues los planos o especificaciones técnicas que tenga el proyecto, ¿ya? Entonces, en cuanto al contrato,
Pues el contrato también, digamos que hay una, si ustedes se dieron cuenta, ahí en los pliegos de condiciones, esto, hay una minuta, casi siempre muestran como un borrador de cómo va a ser el futuro contrato que la entidad va a tener con la empresa que se gane el contrato, ¿ya? Entonces, vamos a empezar a ver de pronto algunas cosas relevantes que debemos analizar del contrato, ¿sí? Entonces, del contrato con la entidad contratante, de las cosas más relevantes que podemos verificar, primero que todo es pues el plazo que tiene el contrato. Eh, y es importante porque a pesar de que ya lo conocemos, porque en la licitación, ¿cierto? Decía el plazo, ya con el plazo del contrato, entonces vamos a verificar cómo vamos a cuadrar nuestra programación de obra, ¿sí? Eh, entonces, digamos que para este punto podemos revisar cuando nos dan el cronograma de obra, uno lo puede tratar de visualizar y analizar para ver si el cronograma de obra se ajusta a lo que nos dan en el contrato. ¿Y cómo lo podemos hacer? Les voy a mostrar un pequeño ejemplo, simplemente un ejemplo muy básico, pero para que más o menos me entiendan. Resulta que el cronograma de obra, por lo general, lo más común aún es que nos lo den así en Project, ¿cierto? Simplemente unas actividades con unos días y uno chequea, digamos, cuándo inicia el contrato y cuándo termina. Eh, voy a comentarles aquí algo muy importante. Nosotros en el contrato y en el plazo del contrato, en el contrato tenemos una fecha del contrato. Voy a ponerles un ejemplo. Puede ser que la fecha del contrato sea, por ejemplo, hoy, 2 de mayo, ¿sí? Pero el contrato inicia cuando se firma el acta de inicio, ¿sí? Una cosa es que el contrato tenga fecha de 2 de mayo y que lo hayan firmado las partes los que se involucran en el contrato, y otra cosa es el inicio de la obra como tal. Entonces, la obra inicia cuando se firma el acta de inicio. Entonces, uno después de que firma el contrato, se deben realizar algunos trámites administrativos, ¿sí? Y eso ocurre en unos días siguientes a la firma del contrato. Entonces, por lo general, el acta de inicio se firma 8 días después o 5 días después, ¿sí? Depende de la entidad. Y entonces, ese día que se firma el acta de inicio, ¿sí? Ese día es el día número 1 del contrato. Ahí sí ya es el día en donde se empieza a correr el plazo del contrato. Entonces, digamos que si uno no tiene de pronto el cronograma 100 Project, digamos, la parte inicial o lo más básico que uno puede hacer es un cuadrito de Excel. Les voy a mostrar. Un cuadrito de Excel donde tenemos, hasta aquí es el cuerpo el cuerpo del presupuesto, ¿cierto? Lo normal, el presupuesto que se montó para la licitación. Entonces, simplemente este cuadrito, ¿qué es lo que hace? Que acá en color verde, en el color verde tenemos el rendimiento que viene en los APU o que se colocó en los APU, ¿cierto? El rendimiento, por ejemplo, aquí para la actividad, para esta actividad, localización y replanteo. Entonces, según el proyecto traía un rendimiento o los que lo elaboraron le colocaron a esa actividad un rendimiento de 42.5 metros cuadrados. Ese rendimiento es al día, o sea, 42.5 metros cuadrados día de rendimiento tiene esa actividad. Si uno divide, ¿sí? La cantidad
contractual, esta es la cantidad contractual, esta es la cantidad que ya figura en el contrato, por el rendimiento de la PU nos da un número de días. Ya, aquí digamos que lo redondeamos. Entonces, si uno realiza esa actividad o este ejercicio para cada uno de los ítems del contrato, ¿cierto? Va a tener una cantidad de días con los cuales usted puede empezar a revisar si los números de días o por lo menos la información que le está dando acá en días es algo coherente o no es coherente con lo que está analizando acá. ¿Cierto? Primero, por ejemplo, digamos, por ejemplo, este ítem 1.4, relleno el material granular subbase compactado y extendido, dice acá, extendido. Compactado y extendido con maquinaria, vamos a ver qué más dice, con máquina. Listo, entonces uno, según analiza el volumen, 865 metros cúbicos y los tiene que hacer en 6 días. Entonces esto se puede analizar si se podrá realizar esta cantidad de metros cúbicos en 6 días y en qué parte se va a hacer, cómo se va a hacer, ¿cierto? Ese es el primer análisis que uno puede empezar a hacer y sacar esta información en días. ¿Para qué saca uno la información en días? Porque con la información en días, pues uno puede realizar un diagrama en Project, un diagrama de Gantt, para poder analizar si de verdad nos está esto cumpliendo el tiempo del contrato con lo que dice acá. ¿Sí me hago entender? O sea, uno hace ese ejercicio y analiza si el plazo del contrato está dando con lo que uno analice en el diagrama de barras. O sea, que si desde aquí hasta acá yo alcanzo a cumplir mi tarea, mi contrato con el tiempo contractual, revisando estos rendimientos que fueron los iniciales que nos dieron y con los que montaron el presupuesto. ¿Sí me hago entender? ¿Alguna pregunta? Entonces, la idea es poder uno revisar el número de días, ¿cierto? Mirar a ver qué cantidad de días tenemos para poder cumplir con la actividad. Obviamente no es la sumatoria, ¿no? De los días. ¿Por qué? Porque en el cronograma hay actividades que se pueden hacer dependiendo de la obra, se pueden hacer unas con otras, ¿cierto? Y uno va chequeando el tema de la ruta crítica. De pronto, no sé si de pronto todos o por lo menos la gran mayoría ya alcanzan a ver en la universidad algo de Project. ¿Sí? ¿Ustedes ven alguna materia o dentro de los que, digamos, alguien ya dentro de la universidad ven Project o todavía es un curso externo que uno haga? ¿Qué me cuentan ustedes? ¿Alguno ya lo ha visto como tal? Construcción se ve. Disculpa. En construcción se ve un Ah, en poquito. construcción se ve el Project. Ah, bueno, muy bien. Eso está muy bien porque pues es muy importante que ustedes puedan aprender a manejar el Project y de pronto los que en la universidad de pronto no se alcance a ver nada de Project, pues en el internet encuentran cursos básicos en varias partes y gratis como para aprender a manejarlo, así sea lo más básico, pero es muy valioso poder entrar y tratar de hacer el ejercicio y poder tener su ruta crítica y poder tener una idea de qué es lo que va a hacer, ¿sí? Cómo se va a desempeñar ese proyecto y ese contrato. ¿Y qué pasa con ese análisis? Pues lo más importante de ese análisis es que al uno tomar estos días, ¿cierto? Y poderlos enfrentar y poderlos realizar en el proyecto, uno puede verificar si en realidad
el tiempo que tiene el contrato me alcanza para lo que yo voy a hacer, ¿cierto? Y si no me alcanza, pues empezar a verificar en qué días o en qué actividades de pronto se pueda mejorar ese rendimiento o qué otras actividades las puedo yo traslapar que se puedan hacer al tiempo con otras para poder cuadrar esos tiempos, ¿sí? Es muy importante lo del plazo porque el plazo del contrato, si yo incumplo el plazo del contrato, pues eso hace parte de los incumplimientos del contrato y me genera multas o sanciones. Entonces, el plazo del contrato es bastante importante y digamos que es un tema donde siempre hay un poquito de presión en la parte contractual porque esto, este plazo del contrato es lo que llaman días calendario, ¿sí? Ese es un tiempo que va corriendo. Él está incluido aquí sábados, domingos, festivos, todo. En cambio, si digamos que es bueno que el project cuando ustedes los estén configurando, configuren de tal manera que el project no tenga en cuenta ni sábado, ni, bueno, si digamos el horario de trabajo hasta el sábado al mediodía, entonces tener en cuenta de que se estipulen esos horarios para que el project no tenga en cuenta domingos ni festivos, ¿cierto? Porque muy seguramente usted va a poner aquí que va a trabajar los domingos o festivos, ¿sí? Si uno no cuadra el horario que se puede configurar en el project y entonces esto le va a dar un tiempo que no es real en cuanto a que va a estar colocando que va a trabajar todos los domingos y festivos, por decirlo así. Ya, entonces es muy importante que puedan colocar el horario de trabajo que de verdad se va a tener en cuenta y en los días que están acá en la actividad, pues colocan inicialmente estos días, ¿cierto? Y ahí se empieza a verificar y a chequear si el tiempo contractual que nos dieron está ajustado a la realidad o si vamos a poder cumplir o está muy afuera de lo que nos piden. Les voy a mostrar un ejemplo. Simplemente aquí, por ejemplo, acá este tiempo contractual. Si ustedes se dan cuenta, este contrato tiene una duración de 4 meses o tuvo una duración de 4 meses. ¿Sí? Y acá vamos a buscarlo, el plazo contractual. Entonces, el tiempo contractual puede ser en días o en días o en meses. De todas maneras, ustedes, a ver, lo van a chequearlo acá. Si es en días o en meses, simplemente es analizarlo y poderlo trabajar tal cual como lo dice el contrato. A ver si lo puedo. Bueno, este contrato, y lo otro es que los contratos varían mucho de entidad a entidad, ¿no? Hay entidades que tienen unos contratos demasiado extensos y otros contratos no, no son tan extensos. No lo veo así a simple vista el tiempo del contrato. Bueno, entonces, total, podemos analizar eso. Primero, ver el tiempo, qué tiempo tenemos para poder trabajar. Y al analizar el proyecto, podemos verificar eso. No sé si los que ya vieron Project y todo nos puedan contar si se puede cuadrar el tiempo, solo el horario de trabajo, sin incluir los domingos festivos. Sí, O sea, se coloca el horario que uno quiere, ¿no? Esa es la idea. Y excluye los festivos y los domingos.
Bueno, no encontré acá el tiempo contractual en este contrato. Me parece que está bien abajo. Atención. Que se llama plazo contractual y no lo puedo buscar porque es simplemente escaneado, entonces por eso no me lo encuentra. Mm, No, bueno, de todas maneras, importante chequear el plazo del contrato. En este caso le colocaron la palabra duración, pero este sí creo que tiene el tema de que dice plazo contractual o plazo del contrato. Entonces, una de las cosas importantes de verificar ese plazo es poder tener en cuenta que nosotros cumplamos, que dentro de ese plazo podamos cumplir. ¿Qué pasa cuando no se puede cumplir? Y eso sucede por muchos motivos, a veces externos o a veces de pronto del mismo contrato. Como siempre, entonces debe existir una justificación técnica del el por qué sucede eso. Puede que eso se evidencie desde el principio o simplemente cuando se esté ya empezando, ya trabajando, pues se evidencie que de pronto el tiempo no va a alcanzar. Y ya pues entonces ahí se debe realizar una justificación técnica de por qué no se va a alcanzar con ese tiempo. Porque resulta que la entidad contratante, para poder adicionar tiempo al contrato, al adicionarle tiempo al contrato, en muchas ocasiones se le debe adicionar también recurso económico a a la empresa que contrató la interventoría. Porque resulta que por lo general las interventorías las contratan es por el tiempo, ¿sí? Entonces, por ejemplo, al contrato de obra tiene 5 meses de ejecución. Entonces la interventoría por lo general le colocan 6 meses de ejecución y lo miden es con el tiempo en la ejecución en el tiempo. Y ellos, digamos, el contrato de la interventoría cuesta o uno de los parámetros para, por lo general, para sacar los valores es todo ese personal, cuánto vale todo lo que se va a hacer en la interventoría, cuánto vale el mes y luego lo multiplican pues por los 5 o 6 meses o el tiempo que vaya a durar, ¿sí? Entonces, si se amplía un mes más, pues ese mes más que se amplía no está cubierto dentro de los requisitos o dentro de los valores que se iniciaron y se pactaron al principio. Entonces la entidad, aparte de poder aprobar una adición en tiempo para el contrato, tiene que verificar el recurso económico para que la interventoría funcione durante ese tiempo que se va a adicionar. ¿Vale? Bueno, otra de las cosas importantes que, que se analizan con el tema del contrato es el valor del contrato. Y con el valor del contrato, pues podemos entonces mirar y verificar lo del flujo efectivo, ¿cierto? Básicamente, para el flujo efectivo, si de pronto no manejamos todavía el proyecto, podemos hacer un cuadrito muy sencillo en Excel. Aquí tengo un ejemplo de qué se podría hacer. Tenemos nuestras actividades contractuales, ¿sí? Acá. ¿Y qué se hizo? Entonces, al valor, digamos qué es lo que se hace aquí, el valor que está ya contractual, ¿sí? Como nosotros tenemos aquí el presupuesto, digamos, este es el presupuesto que estamos viendo ahí en el ejemplo. Este es el presupuesto. Sí, entonces simplemente, como tenemos una cantidad de días
en este caso lo dividieron en semanas. Aquí está la semana 1, la semana 2, la semana 3, la semana 4 del mes 1 del proyecto, ¿cierto? Aquí está el mes 2 y tiene entonces la semana 1, la semana 2, la semana 3, la semana 4 y así sigue corriendo hacia allá. Entonces lo que se hizo es, en la semana 1 se va a realizar esta actividad, según ya el análisis que se hizo con los días, ¿no? Y en esa misma semana 1 se va a realizar también esta actividad. Entonces lo que se hace es ir colocando el valor de lo que cuesta o lo que vale hacer la actividad, ¿cierto? Lo que se va, el valor que se va a consumir en ese ítem, por decirlo así. Entonces se va colocando cada uno el valor dependiendo de los días. Ahora, si consume 2 semanas, pues va a tener, por ejemplo, acá, esta actividad, la figurada de acero de refuerzo consume 3 semanas de trabajo. Entonces, por eso dividen el valor, lo dividen entre 3. ¿Sí? Eso es lo que se hace. Y así se va haciendo con cada uno de los ítems del contrato, si uno de pronto no maneja el proyecto, ¿cierto? Porque cuando ya uno maneja el proyecto automáticamente teniendo esto y alimentando la información de los valores, él le arroja una curva así, que es donde uno va a verificar el flujo de efectivo, cómo se va a mover el valor a lo largo del tiempo, el valor de la obra a lo largo del tiempo, ¿sí? Y pues, ¿qué es lo que hacemos? Simplemente, y también qué es lo que hacemos con este cuadrito de Excel, porque el project también nos da una herramienta o nos da un proceso donde se puede, eh, de aquí, ya con el valor alimentado, nos da una tablita muy parecida a esto. Entonces, ¿qué es lo que uno puede hacer con la tablita alimentada así? Puede uno, acá al final, va uno teniendo un avance semanal, ¿cierto? El avance de la semana y un avance acumulado. Entonces, este valor es el valor que se avanzó en toda esta semana, en la semana 1 del mes, perdón, en la semana 2 del mes 1, ¿cierto? Y así, ahí va uno, lo de esa semana, en ese tiempo. Y aquí sí va el acumulado, ¿ya? El acumulado. ¿Por qué es importante ir verificando esta información? Y aquí lo tengo yo en porcentaje y aquí lo tengo yo también en pesos, ¿sí? Acá está en pesos el valor. ¿Por qué es importante verificar esto para nosotros en la obra? ¿Y por qué es importante pues tenerlo presente? En primer lugar, porque esto nos muestra, yo no sé si está muy pequeñito, pero esto nos muestra la cantidad de recurso, primero que va a facturar, que se va a facturar en la obra, ¿sí? O sea, yo aquí voy verificando cuánto tengo que facturar en la obra, cuánto tengo que hacer de valor en la obra. Y aparte de eso, también esto nos muestra la empresa cuánto dinero tiene que estar en materiales, mano de obra, equipos, cuánto dinero tiene que estarle inyectando a la obra para que la obra vaya andando, ¿sí? Para que la obra vaya fluyendo. Ya, entonces, aquí sabemos cuánto nos está facturando y también como tenemos las actividades, pues podemos analizar cuánto dinero nos cuesta a nosotros hacer este ítem para poder facturar este valor, ¿cierto? Ese es básicamente lo que estamos haciendo. ¿Cuánto dinero me gasto yo o se gasta la obra, la empresa, haciendo este ítem para poder facturar este valor? Ese es el análisis que uno va realizando y con eso, pues los dueños de la obra uno puede analizar. Entonces, eh, uno puede decirles en el primer mes, por ejemplo, para este ejemplo, decirle en el primer mes
esto, vamos a tener un avance acumulado del 37%, por decir algo. Entonces ya tienen que tener en la idea, en la cabeza, que el 37% del valor del contrato se puede facturar, pero hay que verificar entonces cuánto hay que invertir para poder lograr ese 37%. ¿Sí me hago entender? Y así puede uno realizar la tarea con todo el proyecto, con todo el presupuesto, hasta poder llegar al 100% del valor ejecutado, al 100% de la obra. Entonces se va realizando ítem por ítem y se va chequeando ítem por ítem cuánto vamos a facturar cada mes. Por ejemplo, para este proyecto que apenas era de 5 meses, cuánto se va realizando y cómo voy avanzando yo en el tiempo para que se vaya dando eso. ¿Sí? Esa es una digamos, de la importancia del flujo de fondos. Otra parte importante del flujo de fondos es cómo voy a cobrar yo esto a la entidad. ¿Sí? Entonces las entidades también dentro de los pliegos del contrato colocan unas condiciones para el pago de la obra. Entonces se coloca la forma de pago, ¿sí? ¿Cómo van a pagar el contrato? Entonces también cada entidad tiene formas diferentes. Vamos a mirar acá, por ejemplo, para el ejemplo que estábamos chequeando, por aquí en alguna parte debe decir forma de pago. Aquí están las cantidades contractuales. A ver si por acá. Aquí está, por ejemplo, esta. Les voy a leer acá. Dice valor y forma de pago, ¿cierto? Dice acá, el valor total del presente contrato es por la suma de tan, 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 tan. Y dice, pagará al contratista, ¿sí? El municipio pagará al contratista a través de cortes de avances de obra previamente aprobados por el interventor, quincenales o mensuales. Entonces, aquí le permiten a uno presentar unos cortes de obra quincenales o mensuales, ¿sí? A convenir entre las partes de conformidad con lo siguiente. O sea, puede ser un cobro mensual, por ejemplo, pero tiene que cumplir lo siguiente. Dice, un primer desembolso equivalente al 20% del valor del contrato, con un avance de obra mínimo del 20%. Entonces, ¿a qué se refiere eso? Si suponiendo que es este proyecto, ¿cierto? Quiere decir que según mi plan de inversión y según lo que yo vi en el flujo de fondos, si yo puedo realizar las actividades como están programadas y se dan como las tengo pactadas, podría decir que en el mes 2, perdón, en la semana 2 del mes 1, ¿cierto? Que es esta, la que estoy viendo acá, en la semana 2 del mes 1, ya podría pasar mi primer corte de obra, donde fuesen las condiciones como las que nos muestra este contrato, ¿cierto? Porque dice que cuando yo tenga el 20% ya mínimo realizado y me lo apruebe la interventoría, entonces ya puedo facturar ese 20% del valor del contrato, ¿sí? Entonces, digamos, analizando el flujo de fondos y analizando el corte de obra, yo ya puedo verificar que puedo realizar ese corte de obra en ese momento, según esas condiciones contractuales. Sigamos leyendo qué más dice el contrato. Dice 2, actas de avance de obra equivalentes cada una a un mínimo del 20%. O sea, después de ese cobro del 20%, puedo seguir haciendo cortes cada mes o quincenales, si se puede, ¿no? Del 20% hasta un 90%. O
sea, puedo seguir cobrando hasta que llegue a casi el 90% del valor del contrato. Y ya el 10% o lo que quede, si yo llegué aquí, porque si sigo de 20 en 20, pues máximo va a llegar hasta 80%, ¿cierto? O sea que muy seguramente después esto no me van a quedar 10%, sino 20% por cobrar. Ese 20% solo me lo pagan hasta cuando yo haga el acta de liquidación del contrato, ¿sí? Una vez suscrita el acta de liquidación del contrato, dice acá en este. Listo, entonces ahí yo ya tengo una idea. Con el contrato me hago una idea cómo van a pagar, ¿cierto? Y con el flujo de fondos, pues puedo tener una idea en qué momento o en qué tiempo del contrato, pues yo puedo empezar a realizar los cortes de obra, ¿sí? ¿Cómo los voy a cobrar? En qué sitios yo creo que ya puedo cobrar mi corte de obra? ¿Vale? ¿Alguna pregunta hasta ahí? Bueno, ahora miremos, por ejemplo, este. Dice forma de pago, ¿cierto? Este contrato tenía un anticipo. Entonces, cuando a uno le dan un anticipo, que el anticipo se hace por intermedio de una fiducia, y como para que más o menos ustedes esto entiendan de pronto cómo trabaja la fiducia, digamos, aquí le dan un anticipo. Por ejemplo, en este caso, señalicé acá el anticipo. Supongamos el anticipo es todo este valor. Entonces, este anticipo que le dan a uno, después posteriormente en los pagos que le hacen a uno, se lo van descontando, ¿cierto? Porque ya uno recibió ese dinero. Antes de que sucediera todo el tema del carrusel de la contratación en Bogotá con los NULE y toda esa cosa, antes el anticipo se lo giraban directamente a la cuenta de la empresa o a la cuenta que tenía el consorcio, la unión temporal, ¿sí? Antes se hacía así, ahora se hace es por intermedio de una fiducia. ¿Y cómo funciona eso? La fiducia es pues por intermedio de un banco. Entonces el banco recibe el dinero que manda la entidad y el contratista le pasa un plan de inversión a la interventoría. Y digamos, para el ejemplo acá que estamos tratando, entonces, por ejemplo, dentro del plan de inversión le dice que va a comprar los materiales para desarrollar este ítem, ¿sí? La compra o la cotización. ¿Por qué digamos, pasan un listado de materiales que los va a comprar en la ferretería tal o en el almacén tal? Sí. Y lo que hace el banco es girarle directamente a ese proveedor. ¿Para qué? Para que se pueda comprar ese material y llegue a la obra. Entonces ahí, digamos, se hace un listado de qué materiales se van a comprar, si se va a alquilar alguna máquina, equipos, eh, básicamente un listado de todo lo que usted pueda realizar que sabe que le va a llegar a la obra y que sabe que usted lo va a implementar en la obra. Entonces, la interventoría aprueba unos formatos que cada banco tiene y el banco le va girando a los diferentes proveedores. ¿Para qué? Para asegurar que esas cosas que se compraron y de que todo lo que se compró ahí, pues al, llegue al qué, a la obra y se pueda realizar las actividades que se van a hacer. Y básicamente así es como funciona el tema de la inversión, del anticipo. ¿Listo? ¿Alguna duda hasta ahí?
Bueno, entonces vamos a leer un poquito qué dice esta forma de pago. Acá dice, por ejemplo, vamos a ampliarlo un poquito. Dice, el valor del contrato se pagará de acuerdo a actas recibidas parciales según avance de obra de la siguiente manera. Primer pago, se cancelará un 25% del valor de la oferta con IVA por medio de acta de recibo parcial número 1, una vez sean recibidas por parte del interventor contratado y el supervisor principal designado el 30% del avance físico en obra. Entonces, mire que, por ejemplo, esta entidad que pide que usted avance un 30% y le pagan apenas un 25%. Y como usted tuvo un anticipo, entonces cuando le paguen estos 25%, le hacen una amortización que llaman, que es quitarle el porcentaje correspondiente, ¿cierto? Un porcentaje correspondiente de lo que se está cobrando de ese anticipo. Cada vez que cobre, le van quitando un porcentaje que es el correspondiente a amortizar el anticipo. Eso lo vamos a ver más adelante cuando veamos lo del seguimiento de obra, pues lo de las actas y vamos a ver cómo se maneja un acta de corte de obra. Listo, entonces, mire que esta entidad, usted tiene que avanzar el 30% para que le paguen el 25%. Y luego acá, se cancelará un 15%, ¿cierto? Del valor del contrato, lo mismo. Una vez se compruebe un 50% avance físico. Tercer pago, un 20% cuando ya usted lleve el 80%. O sea, usted aquí va cobrando el 45%, ¿el qué? Sí, 45, el 65%, el 60% del contrato y le van pagando, o sea, perdón, usted está cobrando el 80%, está avanzando el 80% en físico y acá tiene 60% de avance en dinero. O sea, le han pagado aquí el 60% y ya va avanzando el 80%. Entonces, por ejemplo, para poder realizar el trabajo en esta entidad, aparte de que le dieron el anticipo, pues digamos, el anticipo ayuda mucho, pero de todas formas se debe tener en cuenta se debe tener un capital para poder trabajar en la obra, ¿sí? Entonces, ese pequeño análisis lo puede uno realizar del flujo de fondos. O sea, podemos ir chequeando en el tiempo dónde puedo ir yo realizando mis cobros, mis cuentas de cobro o mis cortes parciales, cómo deben ir avanzando para poder cobrar. Entonces, yo cómo debo ir avanzando para poder cobrar esos recursos. ¿Listo? ¿Alguna pregunta hasta ahí? Entonces, dentro de las cosas que chequeamos importantes en el contrato, entonces es el valor y la forma de pago. ¿Cómo me van a pagar? ¿Cómo la entidad va a pagar? Y yo cómo voy a empezar a cuadrar que ese flujo de fondo me sirva para poder avanzar y poder volver a hacer los cortes de obra que yo necesito hacer para poder tener el efectivo necesario para poder avanzar en la obra. ¿Sí? Ese es como el análisis que uno puede realizar. Y entonces, si ustedes se dan cuenta, pues digamos que tenemos una pequeña carrera contra el tiempo en que cómo va avanzando el tiempo y cómo voy avanzando yo
en el avance de obra. ¿Por qué? Porque resulta que, por ejemplo, vamos a suponer aquí donde dice 43%, acá el proyecto, perdón, acá el proyecto, según lo que uno va a proyectar, la obra debe llevar aquí, que muy seguramente este es el mes 2 y esta es la semana 3. En la semana 3 del mes 2 yo ya debo estar en el 43% del proyecto. Puede que en el recurso esté atrasado, ¿cierto? Porque de pronto pasó algo y no he podido completar mi porcentaje acá. Pero puede que en el tiempo llegó la semana 3 que iba a completar un porcentaje en tiempo, ¿cierto? Y yo estoy completando mi porcentaje en tiempo, pero no estoy completando mi porcentaje en el recurso que ya debe estar invertido. ¿Sí me hago entender eso? ¿Sí se entiende eso? Lo que les quiero decir es que yo en estos 5 meses que están acá marcados, y aquí pues ocultemos esta parte. Sí, en este tiempo que está aquí marcado, que es del mes 1, mes 2, mes 3, 5, ¿cierto? Tengo un 100% en tiempo, ¿cierto? Y ese 100% en tiempo, obviamente, se mueve diferente a este porcentaje, aunque al final, pues los dos tienen que coincidir con que son el 100% en dinero, pues me va a coincidir con el 100% en tiempo. Pero el tiempo que yo llevo ejecutando mi proyecto o la obra, no va a ser el mismo en este momento. Por ejemplo, aquí no es el mismo, el 50% de la obra no es el mismo 50% acá. Pero lo que sí tengo que chequear es que si yo voy bien con el valor en el tiempo, pues voy bien, voy avanzando bien en el tiempo, así como lo tengo proyectado. Porque puede que yo esté por acá en el mes 4, por aquí en la semana 1 del mes 4, y apenas esté llegando a este 50%. Entonces ya se da uno cuenta que está pues atrasado y que no se está cumpliendo lo que yo lo que se había programado. No se está cumpliendo porque vamos aquí y estamos cumpliendo apenas el 50% y eso lo teníamos que haber cumplido semanas atrás. Ya, a eso es lo que me refiero. Entonces uno tiene que ir chequeando ese avance. Y ese avance, pues, semana a semana se va verificando. ¿Cómo se va verificando? Hay que ir tomando medidas de la obra diarias para que cada semana se pueda realizar el análisis de cómo vamos avanzando cada semana. Cada semana cómo se va avanzando con lo que se está haciendo en obra. ¿Listo? ¿Alguna pregunta? Nada por ahora. Bueno, voy a detener un momentico. Bueno, entonces, puntualizando un poquito, eh, digamos, dentro de las cosas importantes para verificar en el contrato, entonces es chequear el plazo del contrato, ¿cierto? Para poder verificar la programación de la obra, cómo lo vamos a hacer. De pronto, así como lo vimos, una programación inicial basada en los rendimientos que tenemos inicialmente en el presupuesto que se hizo inicialmente, ¿cierto? Entonces, basados en estos rendimientos, podemos verificar unos días y poder hacer una programación, ¿cierto? Para verificar cómo vamos a cumplir en el plazo contractual. Y con el valor del contrato, ¿cierto? Según esa programación, hacemos el flujo de efectivo, ¿sí? Y podemos verificar en esa programación y ese flujo de efectivo, vamos a ir chequeando cómo
cómo va a, digámoslo así, cómo se va a reflejar, cómo se va a reflejar el porcentaje de avance de la obra en valor y cómo lo vamos a ir verificando tanto en valor y en el tiempo. Cómo se va verificando, cómo se va chequeando eso, cómo es el proceso para que se vayan dando estos porcentajes con el que voy avanzando en la obra. Y con base en eso, pues podemos verificar según el contrato, la forma de pago, entonces podemos ir verificando en qué puntos de mi contrato, en qué parte del tiempo puedo yo realizar los cortes de obra que que me estipula el contrato, ¿sí? Más o menos eso es lo que hemos hablado en esta primera hora. Y otra cosa, pues muy importante que traen los contratos es el tema de los incumplimientos, ¿sí? Donde nos muestran las multas o sanciones que tenemos o que se pueden generar a raíz de los incumplimientos que hagamos. Entonces, es muy importante en los contratos, en alguna parte, en alguna cláusula, siempre muestran eh, qué tipo de multas o qué tipo de cosas pasan cuando uno hace algún tipo de incumplimiento, ¿sí? Entonces hay que chequear y revisar según el contrato qué puede generar un incumplimiento para la entidad contratante, ¿sí? Eso es muy importante. ¿Por qué? Porque resulta que, por ejemplo, eh, digámoslo, para algunas entidades puede que sea un incumplimiento el no llevar el cronograma de obra actualizado o el no llegar, sí, no llevar el cronograma de obra, digámoslo así, aterrizado a lo que está viviendo la obra. Entonces, por ejemplo, nosotros podemos tener nuestro cronograma de obra así o lo pueden tener en Excel, sí, como lo quieran tener, pero lo que sí pide la entidad es que si ese cronograma que se está reflejando o que se está viendo, si lo tienen impreso o si lo tienen digital, sea un cronograma eh, que esté reflejando la realidad de la obra en la parte física, ¿sí? Que si uno va a revisar su cronograma de obra en esta fecha o en esta semana y está diciendo que está en el 50% de inversión en recurso, pues que de verdad sea que sí estamos en esa misión, en ese tiempo y en ese valor invertido. ¿Por qué? Porque pues como las entidades tienen supervisión, ¿cierto? Aparte de la interventoría, pues a veces tienen personal que supervisa los contratos. Entonces simplemente digamos ahí en oportunidades, pues colocan como como un causal de incumplimiento que usted, aparte de que no esté cumpliendo con el cronograma, pues no lo tenga actualizado, ¿sí? Digámoslo así, el incumplimiento al cronograma, pues quiere decir que se está generando un retraso en la obra. Y entonces el retraso, si hay retraso en la obra, pues muy seguramente pues no se va a poder cumplir con el tiempo contractual que se colocó. Entonces ahí también uno de los incumplimientos es no poder terminar la obra en el tiempo pactado. Obviamente por efectos, efectos normales de la obra, ¿sí? Porque pues digamos puede suceder que hay un invierno muy fuerte y que de hecho pues esas cosas se van documentando en el día a día de la obra, en la bitácora de obra o en los informes de obra, se puede ir reflejando por decirlo así, que tenemos un estado del clima muy tremendo y que por el clima de pronto la obra no ha podido avanzar como se debía. Pero todo eso pues hay que documentarlo, ¿sí? Y se tiene que soportar con evidencia de que en realidad eso está sucediendo.
¿Para qué? Para que de pronto, pues, como ha sido un evento, pues, externo y algo que de pronto nadie puede controlar, pues, la entidad pueda tomar la decisión y pueda, digamos así, pueda actuar ante eso adicionando tiempo, ¿ya? Entonces, importante poder chequear, poder revisar el tema de los incumplimientos. ¿Qué, qué trae el contrato? ¿Sí? ¿Qué trae? ¿Qué cosas me dice que yo, si yo los incumplo, empiezo a estar en incumplimiento y qué cosas debo tener en cuenta para no incumplir eso? ¿Sí? Los contratos todos traen algo al respecto y si yo incumplo, ¿cuál es la multa o cuál es la sanción que me acarrea estar realizando ese incumplimiento? ¿Ya? Entonces es muy importante tener en cuenta eso para saber, porque por ejemplo, digamos, eh, un ejemplo, por ejemplo, se puede dar el caso de que la entidad diga que o consideren dentro del contrato que es incumplimiento del contratista no tener esto, por ejemplo, su programa el plan de manejo ambiental, no tenerlo, digámoslo, activo en la obra como debe ser, ¿sí? Y si se llega a verificar que no se están cumpliendo las especificaciones del plan de manejo ambiental, pues eso genera un incumplimiento y puede acarrear multas o sanciones, ¿sí? Entonces, todas esas cositas es bueno como revisarlas y tener uno claro para la entidad qué cosas, si yo hago esto, estoy incumpliendo, o si no hago esto, estoy incumpliendo con el contrato, ¿sí? Es importante, pues, revisar esa información y saberla, tenerla como, como digámoslo así, como fresca o anotada en algún tablero donde yo diga, vea, si no cumplo, si no hago esto, incumplo con el contrato, ¿sí? O si hago tal cosa, la puedo incumplir también en el contrato. ¿Ya? Entonces, importante siempre verificar esa información. Bueno, dentro de la información relevante que nos dan para poder trabajar, está todo el tema de las especificaciones técnicas del contrato, ¿sí? Y pues obviamente son digámoslo así, es de lo más, de las cosas más importantes que hay ahí en el contrato, pues son las especificaciones técnicas. ¿Por qué? Porque básicamente nos va a decir qué actividad, o mejor dicho, nos va a decir que para cada actividad, cómo se va a hacer y qué parámetros técnicos yo debo tener en cuenta para realizar bien la actividad, ¿sí? Entonces, si yo soy residente de interventoría, ¿cierto? Y tanto como el residente de interventoría o como el residente de obra deben verificar qué dice la entidad para cada actividad de esta, ¿cierto? Que yo voy a cumplir, cómo las voy a cumplir, qué actividad me pide, perdón, qué especificación técnica me pide para poder realizar este ítem, este ítem, este ítem, este ítem, ¿cierto? Entonces las entidades siempre tienen en dentro de la información técnica del contrato, pues tienen las especificaciones técnicas. Si por algún motivo no las tienen, y si uno las solicita y no se las dan, pues como nosotros hacemos parte de la parte técnica del proyecto, pues debemos empezar a investigar y averiguar qué normativa o qué parte técnica rige lo que vamos a hacer para poder realizar ese ítem como se debe hacer, ¿cierto? Como debe ser. Entonces, si yo soy de la parte de interventoría, cuando se va a realizar el ítem, ya debo tener claro que el ítem que se va a realizar, cómo se va a realizar, qué materiales, de qué manera, ¿cierto? De qué manera se va a hacer,
y cómo va a quedar su resultado final al hacerlo, ¿ya? Entonces, eso apoyado, pues también con los planos constructivos. Esos planos, pues, por lo general, obviamente los debe dar la entidad. Y si de pronto el plano tiene algunas fallas o falencias, pues es eh, hacer esos ajustes, realizar esas correcciones y tener presente que al realizarla y todo hay que volver a hacer el plano con los ajustes y lo que se vaya a corregir para poder uno verificar y pues para poder uno documentar que se realizó según los parámetros ya corregidos de lo que estaba. Porque en muchas ocasiones suele pasar que los proyectos, las entidades en muchas ocasiones las montan a veces de un proyecto de un sitio, lo cogen, lo copian, lo tratan de arreglar y lo montan para otro sitio. Eso suele pasar. Y entonces ya cuando van a la realidad, cuando ya se va a replantear el proyecto, la obra en el terreno, pues a veces aparecen situaciones que no estaban planificadas o que quedaron mal en el plano o que quedaron de pronto mal estructuradas. Entonces, de una vez verificarlas, corregirlas y mirar esa corrección, qué especificaciones tiene esa corrección y también verificar al corregirlas qué, qué se corrige dentro de las cantidades de obra y dentro de los ítems, ¿sí? Porque si de pronto hay que corregir, hay que incluir un ítem nuevo que de pronto no está acá o hay que corregir una cantidad para que se arregle el error que se encontró, ¿sí? Entonces eh, digamos que las especificaciones técnicas son muy importantes y siempre hay que pedirlas porque la entidad contratante pues las debe tener. Si no las tiene, pues le toca a uno empezar a mirar, a documentarse cómo se hace cada ítem y cómo si es interventoría, entonces yo cómo verifico de que se va a hacer bien el ítem, ¿sí? Si tenemos un ensayo, si hay que hacer algún tipo de muestra o tomar alguna muestra o alguna verificación especial, cómo se hace esa verificación, ¿sí? Pero entonces siempre debo, como interventoría, debo tratar de analizar, bueno, vamos a hacer tal actividad, ¿qué debo tener en cuenta para esa actividad? ¿Qué especificación? El material que me especifican aquí cuando tenemos nuestros APU, ¿cierto? Cuando tenemos el análisis de precios unitarios, entonces verificar qué quedó escrito en ese APU de los materiales que se van a utilizar, ¿cierto? Para poder cumplir con la especificación técnica que nos está exigiendo la entidad. ¿Sí me hago entender en eso? ¿Alguna pregunta? Bueno, todo correcto. Lo digo porque, por ejemplo, suele pasar mucho que a veces esto, de pronto por algún error, a veces en los planos o algo, digamos, hay un acero de refuerzo de media y entonces esto de pronto por algún descuido o algo quedó como acero de 3/8. Entonces se forma la confusión de que porque, supongamos, vamos a poner un ejemplo que es una viga de un entrepiso y ustedes saben que por norma la viga de entrepiso, el acero longitudinal va de media y el mínimo que pide la norma. Pero de pronto, si lo colocaron de 3/8, queda en la duda de que si se hizo el cálculo, ¿cierto? De esa viga y que si cumplía con el acero de 3/8, pues de pronto en el plano quedó con 3/8. Pero uno vuelve y analiza, ¿no? Pero la norma no me permite colocar ese refuerzo de 3/8 ahí. Entonces, chequeamos a ver si fue que de pronto quedó un error cuando estaban haciendo el plano,
quedó escrito de 3/8 y no era de 3/8, ¿sí? Es eso, es tratar de empezar a verificar esas cosas con la información que le dan a uno de planos y de especificaciones técnicas que tengan. Lo mismo con el plan de manejo ambiental. Entonces el plan de manejo ambiental, pues aunque digamos casi por lo general, casi siempre pues se debe tener el apoyo del personal idóneo en cuanto a la parte ambiental, ¿cierto? Un ingeniero ambiental o un técnico ambiental, esto que nos ayude en caso tal a, a verificar las cosas de la parte ambiental que se deben cumplir, porque pues básicamente cada vez son más estrictas, ¿cierto? Las normas en cuanto a los requerimientos ambientales dependiendo del tipo de obra. Pero la idea es que el plan de manejo ambiental pues se pueda aplicar y se pueda siempre estar, digámoslo, complementando, aplicando y haciendo la supervisión de que se esté cumpliendo con el plan de manejo ambiental. ¿Por qué? Porque pues aparte de que nos puede acarrear sanciones con las entidades ambientales, pues lo más importante es que podemos proteger eh, la parte ambiental del entorno del proyecto y pues del entorno en donde se está trabajando, en donde se está realizando la obra. Entonces es muy importante poder verificar cómo se debe aplicar ese plan de manejo ambiental. ¿Y por qué también es muy importante eso? Porque en muchas ocasiones las actividades que se van a realizar dentro del plan de manejo ambiental no se encuentran acá en el cuerpo del presupuesto. Suele pasar a veces eso, que las actividades no les colocan un valor, por decirlo así, ¿sí? No les colocan un valor y pues realizar esas actividades cuestan, tienen su costo. Entonces, a veces sucede, no, la verdad no sé por qué, quedan como por fuera del presupuesto y el presupuesto y pues las actividades que en muchas ocasiones las actividades de la parte ambiental pues tienen un costo y cuando ellas quedan fácilmente pues por fuera del presupuesto, el contratista para tratar de no tener un desequilibrio económico pues lo que hace es obviar las actividades ambientales o no hacerlas o hacerlas a la mitad o hacerlo escasamente lo básico y es por eso, porque a veces están por fuera de la parte monetaria, ¿sí? Entonces, es importante verificar también qué actividades ambientales se van a hacer y si están en el presupuesto, cómo se van a cobrar, cómo se van a pagar, ¿cierto? Porque pueden ser actividades representativas que tengan un valor representativo. Entonces, para saber cómo se van a ejecutar y cómo se van a cobrar y cómo se van a ver reflejadas en el proyecto. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, hay actividades como señalización, ¿sí? Que son de la parte ambiental y de la parte de seguridad y salud en el trabajo. Señalización. Esa señalización en muchos casos no aparece en el presupuesto, pero eso cuesta y vale, tiene un valor hacer toda la señalización y hacerla y mantenerla durante el tiempo, ¿cierto? Tener bien señalizado el cerramiento, muchas cosas. Y de pronto a veces eso no se contabiliza y es una falencia porque de todas maneras eso cuesta y si no está monetizado, entonces ¿cómo lo vamos a, a verificar? ¿Cómo vamos a saber que sí lo vamos a poner porque no tiene un recurso? ¿Ya? Entonces, en muchas ocasiones eso va inmerso en, en la parte de la administración,
Pero eso depende también del tipo de proyecto, porque hay una señalización, a veces hay proyectos que requieren de una señalización bastante, digámoslo así, muy representativa y en el tiempo tiene que estarse cambiando o la tiene que estar renovando la señalización de prevención. Y entonces esas cosas a veces se vuelven como un poquito complicadas de manejar porque la interventoría la exige para que la obra quede bien como debe estar, para que esté señalizada, para que cumpla con los requerimientos. Pero, digamos, el contratista, como no la tiene monetizada o como no sabe cómo cobrarla, de pronto trata de hacerla la más mínima posible para poder evitar ese valor, si no está incluida dentro del presupuesto, ¿sí? Pero entonces la idea es poderla tener, poder saber cómo se va a manejar ese tema de la señalización y cómo se va a manejar el tema de las actividades ambientales que proponen en la obra, cómo se van a cubrir y cómo se van a realizar. ¿Listo? ¿Alguna pregunta? Perdón, un momentico, discúlpenme. Ay, disculpen, me avisaron. Gracias por avisarme. Les decía que estaba hablando que entonces en esta y en este inicio de obra, qué importancia voy a tener, digámoslo así, qué información importante voy a tener en cuenta o relevante para poder tener mi inicio de obra. Entonces, básicamente es poder tener una información de cómo va a avanzar mi obra en el tiempo y también en el dinero, ¿cierto? ¿Qué recurso económico hay que irle inyectando a la obra y cómo en el tiempo, ¿cierto? Dependiendo de la forma de pago de la entidad, cómo voy a ir recogiendo también, cómo voy facturando eso hacia el contratista. Entonces, dentro del proceso del residente de obra es la importancia de poder verificar qué tantos materiales, qué tanto material, personal, equipo voy yo evidenciando para hacer mis actividades, ¿cierto? ¿Qué tanto material puedo utilizar en este primer mes para poder desarrollar las actividades de este primer mes, ¿sí? Actividades, mano de obra, equipos, digámoslo así, cómo sacar como un listado de esas cosas
de lo que se va a utilizar en este primer mes. Y después también, eh, aparte de cómo lo voy a cómo se va a invertir ese valor, después cómo voy a facturar, qué cortes de obra y en qué momento los voy a hacer, ¿sí? Con lo que veíamos del avance de obra. Y lo otro, entonces, también, qué información voy a recibir para poder desarrollar mi proyecto, qué, qué documentación técnica voy a tener en cuenta para poder realizar el proyecto. Entonces, en cuanto uno es residente de obra, es qué voy a necesitar para poder ejecutar, ¿sí? ¿Qué materiales, qué equipo, qué mano de obra y cómo lo voy a tratar de que en el tiempo vayan avanzando de la forma que uno lo programó? Y la interventoría, el residente interventoría es de la información que le dé el contratista, ¿sí? Entonces, la interventoría, el contratista le da este cronograma, entonces la interventoría lo que tiene que ir es chequeando también cómo va a ir avanzando el contratista. Entonces, a medida que se va avanzando, se va revisando qué es lo que me entregó el contratista y cómo lo va a hacer. ¿Cierto? ¿Cómo lo va a hacer y cómo va a cumplir estas especificaciones? Entonces se va revisando que esa información que le dieron a uno, la pueda uno verificar y pueda uno ya empezar a verificar después en obra cómo es que se va a hacer eso que se propone, ¿ya? Básicamente, ese es el pedacito inicial, tener la información de cómo se va a hacer y cómo se va a ejecutar las cosas. Cuando el proyecto es muy grande, ¿sí? Digamos aquí es un ejemplo de 5 meses y son poquitos ítems, pero si es un proyecto de 2 años o 3 años o es muy grande y muchos ítems, imagínense, por ejemplo, un megacolegio con cantidad de ítems y todo, pues hay que ir analizándolo por bloques o por etapas o por tiempo. Vamos a analizar estos 2 meses para poder iniciar. Y a medida con el tiempo, pues se va analizando consecutivamente lo que va. Obviamente el cronograma sí hay que hacerlo todo de una vez, pero lo puede uno ir trabajando pues poco a poco porque pues uno no podría visualizar absolutamente todo en un mismo tiempo. Además que pues para un proyecto bien grande pues es un equipo grande de trabajo porque no lo va a poder realizar una sola persona. Digamos que para el ejemplo es un ejemplo de un proyecto de 5 meses, el cual tiene un recurso como de 600, 500 millones, algo así. Entonces es como un proyecto como para poderlo trabajar un solo residente, por decirlo así. Igualmente que lo que estábamos viendo, entonces las empresas tienen su personal, ¿cierto? El personal idóneo para poder realizar todo el seguimiento al sistema de gestión de seguridad y de salud en el trabajo. Entonces es el personal de seguridad el que se encarga de ayudarnos en la verificación de documentación, en la verificación digamos, de todas las fichas técnicas que llevan para controlar herramientas, para controlar equipos, para controlar elementos de protección personal, ¿sí? Y cómo los van a usar y estar ahí encima del personal que usen los elementos de protección personal como se deben, que los usen, que usen el elemento de protección personal de acuerdo a la actividad que van a hacer, ¿sí? Entonces, todas esas cosas, pues digamos, ahí siempre hay una persona que le llaman el CISO, o en algunos casos el CISO ambiental, que también hacen la parte ambiental, pero siempre hay una persona ahí apoyándonos para poder estar verificando que se esté cumpliendo con el tema de el, con el tema de qué? De la implementación del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Y pues dentro de todo el análisis, ya lo hemos dicho,
Obviamente el presupuesto y el análisis de los precios unitarios es muy importante porque de ahí pues desglosamos lo que veíamos acá, ¿cierto? Desglosábamos primero un análisis previo para el tema del avance de la obra, cómo quedaría ese avance de obra y cómo va a quedar el flujo de efectivo. Y también pues poder determinar qué equipos, qué materiales, qué cosas se van a necesitar para poder realizar ese proyecto, esa obra. Y si encuentra uno algún error, pues también de una vez empezar a verificar qué pasaría o por qué quedó ese error o por qué quedó de pronto un material que no era dentro de una APU, ¿sí? Algún posible error que haya quedado. Bueno, ¿alguien tiene alguna pregunta? Bueno, les quería también comentar que cuando se realiza un cronograma de obra, o así sea inicial como este, ¿cierto? Que lo sacamos acá inicial con una información que teníamos de un presupuesto, ¿sí? Digamos que este cronograma o estos días que dicen acá se plantean obviamente no sé, con estándares y con parámetros o se plantean en un mundo ideal. ¿Y cómo sería, pues digamos, en un mundo ideal? En el mundo ideal es donde nunca llueve, ¿sí? O la lluvia no le daña a uno lo que se programó en el día para trabajar. O, por ejemplo, este ítem que se hace con maquinaria, ¿cierto? Este ítem que se hace con maquinaria, que la máquina, que lo vamos a hacer en 6 días y de pronto sí se puede hacer en 6 días, pero el cronograma uno lo realiza con, digamos así, pensando en que la máquina nunca se va a dañar, nunca se va a varar, nunca va a llover, que el operador de pronto se enfermó, ¿sí? O sea, estos parámetros los hace uno siempre pensando en que todo va a salir bien, ¿sí? Siempre pensando en que todo va a marchar como un relojito, como uno dice. Entonces, muy seguramente, como las cosas a veces no pasan así, muy seguramente uno siempre tiene que empezar a verificar y a chequear cuando ya esté en la obra, cuando ya empieza la obra, a mirar qué cosas o qué parámetros me están afectando ese cronograma que yo programé, que se hizo inicialmente así con estos rendimientos. Y cuando ya empieza la obra y uno semana a semana va tomando medidas y se va documentando y se va empezando a verificar estas cantidades, se van empezando a llenar, ahí se va dando, se va evidenciando si es real o no es real estos rendimientos, que en muchos casos pues es un dolor de cabeza, porque, porque estos rendimientos a veces las personas que montan el proyecto lo sacan del internet o de alguna tabla o del Construdata o bueno, hay mucha información para poder sacar un rendimiento, ¿sí? O lo sacan de otro proyecto, ¿cierto? Entonces, eh, muy seguramente ya en el momento de realizar la tarea, ese rendimiento pues varía porque, digámoslo así, pueden haber muchos factores, pero les voy a nombrar dos. Puede ser el clima y puede ser la mano de obra, ¿sí? Y por ejemplo, para poner un ejemplo, digamos, este ítem, el de las zapatas y pedestales que dice acá, puede que hacer la excavación y armar el refuerzo y todo de estas zapatas en,
en un clima como Barrancabermeja, puede que no sean 2 días por el tremendo calor que hace en Barrancabermeja, puede que sean 4, ¿ya? Un ejemplo así como por decir algo. Pero si vamos a hacer ese mismo ítem en algún clima de pronto templado o frío, que no sea tan sofocante como el de Barrancabermeja, puede que lo hagamos en un día, ¿ya? Ahora, eso es solo por decir el tema del clima, ¿sí? Hay personas que realizan alguna actividad con más práctica que otras, ¿sí? Entonces, también puede que un ítem, el rendimiento se vea alterado ya en la realidad por, porque alguna persona es más práctica para hacer esa tarea que otra. Entonces, a lo que voy es que estos rendimientos, y como es el rendimiento inicial, pues lo ponemos porque es el rendimiento inicial y es con el que montaron el proyecto. Pero nosotros, poco a poco avanzando en la obra, uno se va dando cuenta eh, si en realidad ese rendimiento era o no era el indicado según nuestra obra. ¿Sí? Por los parámetros que le he dicho o algunos otros o algún otro parámetro. Pueden ser no solo por el clima o por las personas, sino pueden haber muchos otros factores que dificulten o que hagan que el rendimiento sea mayor o que sea menor. ¿Sí? Y eso es algo importante que siempre tienen que estar ustedes pensando y analizando en la obra, siempre. ¿Por qué en esta actividad me está rindiendo o por qué no me está rindiendo? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué factor está influyendo para que no se dé el rendimiento que esperamos? ¿Ya? Porque en muchos casos, cuando alguien formula un proyecto o las entidades formulan un proyecto, pues lo hacen con tablas o lo hacen, sacan la información de alguna parte y pues digamos, o lo hacen, como les digo, en un mundo ideal. Y entonces esto no tienen en cuenta de pronto que el operador de la máquina se enfermó, que la máquina se varó o que llovió. Entonces esto no se, eran 6 días y se convirtió en 12 o en 8 o en 10, ¿sí? Entonces todas esas cositas es importante que siempre ustedes las vayan a ir analizando, siempre las van analizando. Si estamos rindiendo, si se está rindiendo como de pronto se decía el contrato o no lo estamos rindiendo como lo decía el contrato. Bueno, entonces dentro de las especificaciones y de todo lo que hemos visto, la logística de la obra, ¿cierto? Se hace un pequeño análisis del tema de la logística de la obra y básicamente, digámoslo así, a grosso modo, ¿qué podría ser la logística de la obra? Entonces es ya analizar el área de trabajo en donde nosotros ya vamos a estar trabajando, ¿cierto? ¿Y qué podíamos, digamos, lo más mínimo que podemos hacer es dentro de ese análisis de trabajo para lo que se va a realizar es, bueno, ¿dónde ubico o dónde voy a tener mi campamento de obra? ¿Sí? ¿En qué parte lo voy a ubicar? Que la ubicación pues me facilite la entrada al campamento de obra, ¿cierto? Y dependiendo del sitio que yo pueda solicitar a las empresas que prestan el servicio de luz, agua, internet, alguna otra de pronto servicio, o eso es lo más básico, poder tener yo en el campamento de obra pues un baño o algunos baños, ¿sí? Y tener el servicio de luz, servicio de agua, el servicio de internet, ¿cierto? Entonces empiezo a mirar dentro de mi área de trabajo, donde yo voy a tener en la obra y donde se va a desarrollar todo el proyecto, eh, estas cosas, dónde ubico el campamento de obra o dónde voy a tener las oficinas para poder trabajar el campamento de obra,
¿sí? Al menos tener en la ubicación en cuenta el tema de si voy a hacer unos baños, entonces dónde voy a tener los baños, si son fijos, ¿sí? ¿Dónde voy a descargar el alcantarillado? ¿Cómo le voy a hacer llegar agua, luz al campamento y el internet? Que tenga una facilidad para poder entrar y salir de la obra. Y lo mismo, pues, entonces dentro de toda la zona, poder tener por dónde van a entrar los materiales, dónde voy a tener mi almacén o mi bodega, dónde voy a guardar materiales, si los materiales requieren que estén bajo techo, los que no se pueden mojar ni nada, entonces dónde los voy a guardar, ¿sí? Por dónde van a entrar los vehículos, cómo van a entrar, cómo van a salir, dependiendo de las vías aledañas. Cuando llueva, el agua va a bajar va a tener pues una escorrentía por donde me va a escurrir el agua, y si llueve y el agua viene bajando, ¿qué me va a afectar acá en la obra? Digamos los sitios donde se ven afectados por las aguas lluvias y todas las cositas es como importante verificarlas y analizarlas, porque uno muy seguramente si no chequea eso, ubica un material en determinado sitio y de pronto llegó el agua lluvia y ¡fum! Lo arrastró, se lo llevó. De pronto no lo dañó, pero pudo habérselo llevado lo pudo haber arrastrado, llevárselo, o lo puede dañar. Si llueve, se le puede dañar el material. Y también verificar las áreas vecinas al sitio de la obra, ¿sí? Digamos, si el ruido, si el polvo que voy a generar, esto me, me perjudican algún vecino, de pronto tiene uno algún hogar infantil cerca, y entonces si uno hace ruido molesta a los niños, el polvo que se genera en la obra, ¿sí? Digamos que todas esas cosas es importante uno visualizarlas, tratar de analizarlas y poder ubicar el campamento de obra en un sitio muy estratégico, y poder también ubicar cómo voy a desarrollar eh, la zona de guardar el material, por dónde entran los vehículos, ¿sí? Eso sería como muy importante chequearlo. Y cuando llueve, ¿qué pasa cuando llueve? Dónde se me empoza el agua, o el agua hacia dónde corre? ¿Sí? Entonces todas esas cositas son para tenerlas en cuenta, y eso hace parte de la logística de la obra, hace parte del tema de cómo voy a desarrollar mi obra y cómo voy a tener las cosas organizadas dentro de mi sitio de trabajo, ¿ya? En muchas, digámoslo así, por ejemplo, si la empresa está radicada en una ciudad capital y le salió un trabajo en un municipio bastante lejos, pongamos un municipio 5 o 6 horas alejado de la ciudad capital, ¿ya? Y entonces a usted lo envían a ese sitio a manejar la obra. A eso me refiero, que si usted va a montar su campamento de obra y usted va a manejar, digamos, todo el entorno, poder tener como ingeniero residente de obra, digamos, poder tener en cuenta estas cositas para uno poder eh, estratégicamente utilizar su área de trabajo de tal forma que tenga usted comodidad en el trabajo, y que las cosas que usted organice no las tenga que de pronto mover en el tiempo porque lo puso en un sitio que no se podía, porque el agua ahí lo afectó y le toca desbaratar y moverlo para otro sitio, ¿sí? O lo colocó en un sitio donde por X y motivo después ya ahí no pudo llegar la energía, o no pudo llegar el tema del alcantarillado, ¿sí? Es verificar y mirar en el entorno cómo puedo yo mínimamente poder organizar estas cosas. Eh, Muchas de las empresas o básicamente todas las empresas siempre trabajan con, digámoslo así, con proveedores que tengan el root, por lo menos el root.
Entonces usted en la zona a donde llegó a trabajar tiene que buscar ferreterías que tengan su RUT o los proveedores que tengan el RUT. Y lo digo porque nosotros, por ejemplo, en muchos municipios tenemos simplemente a veces, por ejemplo, va usted a contratar una persona que le hace acarreo de materiales o transporte de materiales, volquetas, camionetas, camiones, y son personas que no tienen ni RUT. Y usted necesita de pronto mover material, que necesita mover tablas de algún depósito de madera hacia la obra, que necesita mover cualquier cosa. Entonces, contablemente, para el ejercicio contable, digamos, la empresa siempre requiere que los documentos tengan su soporte para el tema contable, ¿cierto? Para poder pasar la información a la DIAN. Entonces, si no tienen mínimamente al menos el registro único tributario, ¿sí? El RUT, pues va a ser muy complicado que a usted le acepten que contrate con el señor de la volqueta porque él no tiene cómo, digamos, no tiene cómo hacer una cuenta de cobro porque no tiene RUT para cobrar un viaje de arena, un viaje triturado, bueno, ¿cierto? Entonces es importante como buscar esos proveedores que tengan los documentos válidos para poder facturar o para poderles pagar y que la empresa pueda soportar esos gastos ante la DIAN. Asimismo, a veces le piden a uno que busque lo que llamamos oficiales, ayudantes, obreros, ¿sí? Y en muchos casos, pues, la empresa cuando mueve, por ejemplo, mueve un ingeniero civil de residente de obra, mueve de pronto una persona capacitada en el tema de seguridad y salud del trabajo, o un ingeniero ambiental, entonces muy seguramente, o un operador de una máquina, ¿sí? Si necesitan mover una máquina y le mandan el operador, entonces muy seguramente nos va a tocar también buscar la alimentación y el alojamiento de ese personal que llega allá. Entonces, dentro de las tareas que ustedes van a hacer de logística de obra, hay que empezar a buscar dónde lo voy a arrendar, sí, el sitio para un arrendamiento para poder que la gente duerma y dónde dónde van a alimentarse en algún restaurante o algún sitio, alguna casa donde preparen alimentos para poder que todos coman. Entonces, todas estas cosas, digamos que hacen parte de la logística para poder iniciar nuestra obra. Estamos en el inicio y estamos recogiendo la información y estamos como averiguando cómo voy a organizar todo mi sitio de trabajo para poder empezar a desarrollar la obra. ¿Listo? ¿Alguna pregunta? Ninguna pregunta.